Ecuador hizo historia fuera de sus fronteras con la campaña All You Need Is Ecuador. Se convirtió en el primer país en anunciarse durante el Super Bowl, llevando su imagen ante millones de espectadores. En octubre, la selección ecuatoriana sorprendió al continente al vencer 2-0 a Argentina en Buenos Aires, arrancando con fuerzas las eliminatorias junto al rumbo a Rusia 2018. Mientras tanto, la fuerte caída del petróleo golpeó la economía nacional y obligó al país a enfrentar nuevos desafíos financieros. Un duro golpe a nivel mediático y político al país. Pero sin duda algo inimaginable fue que el país recibió al Papa Francisco en el año del 2015, reuniendo a cientos de miles de personas en un histórico mensaje de fe y esperanza. Pero bueno, eso es un poco de lo que fue. En cuanto a sucesos políticos, el año 2015 fue un momento importante para el gobierno de la Revolución Ciudadana. La caída del precio del petróleo afectó fuertemente la economía ecuatoriana. Entre enero y mayo del 2015, el valor del barril del petróleo había bajado hasta los 29,42 centavos. Antes rozaba casi los $100 y ahora ni siquiera podía llegar a los 30. Esto generó preocupación en muchas familias por el empleo y la situación económica del país. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir más desacuerdos entre el gobierno y distintos sectores de la sociedad, creando un ambiente político cada vez más tenso. En junio del 2015, el gobierno presentó los proyectos de ley de herencias y ley de plusvalía. Estas propuestas fueron rechazadas por muchos ciudadanos, especialmente por sectores de clase media y empresarios, quienes consideraban que las medidas afectarían su patrimonio. Como respuesta, miles de personas salieron a protestar en varias ciudades del país, especialmente en la capital, Quito. Las manifestaciones mostraron una fuerte división política entre quienes apoyaban al gobierno y quienes estaban en contra. En julio, debido a las protestas, el gobierno decidió retirar temporalmente los proyectos de ley. Para agosto del mismo año, organizaciones indígenas, sindicatos y movimientos sociales convocaron un levantamiento y un paro nacional. Miles de personas marcharon hacia Quito para expresar su desacuerdo con varias políticas del gobierno y con las propuestas de reforma constitucional. Las movilizaciones provocaron cierres de carreteras, protestas y algunos enfrentamientos con la fuerza pública. Para muchos ciudadanos, estos hechos generaron una sensación de inestabilidad política y social, ya que afectaron el transporte, las actividades económicas y la vida cotidiana. A finales del año, en diciembre, la Asamblea Nacional aprobó 15 enmiendas constitucionales. La más debatida fue la que permitía la reelección indefinida de las autoridades de elección popular. Aunque se estableció una disposición que impedía que Rafael Correa se presentara como candidato en las elecciones de 2017, el tema generó un amplio debate sobre el futuro de la democracia ecuatoriana. Mientras algunos sectores consideraban que la medida ampliaba los derechos políticos, otros pensaban que podían concretar demasiado poder en una sola figura pública. En conclusión, el año 2015 marcó un punto de cambio en la política ecuatoriana. La crisis económica, las protestas sociales y las discusiones sobre las reformas constitucionales transformaron la relación entre el gobierno y la ciudadanía. 8 de octubre del 2015, Buenos Aires. Arrancaron las eliminatorias rumbo al Mundial 2018. Rusia. Para el subcampeón del mundo, la Argentina del Tata Martino, la mesa parecía servida. Tenían jugadores como Di María, Agüero, Mascherano, pero las tribunas tenían un solo fantasma, Lionel Andrés Messi, quien estaba lesionado. Aún sin el 10, la confianza local era absoluta. Argentina llevaba 40 partidos invicta en el Monumental por las eliminatorias. Nadie ganaba allí desde el mítico 5-0 proporcionado de Colombia en 1993. Para el mundo del fútbol, Ecuador iba directo al matadero, pero la historia no se escribe con estadísticas. Desde el pitazo inicial, el plan táctico de Gustavo Quinteros fue perfecto. Ecuador no se escondió, presionó lo alto con Pedro Quiñones y Cristian Noboa, cortó los circuitos y desactivó las estrellas albicelestes. A los 20 minutos el panorama se oscureció aún más para el local. Sergio Agüero caía lesionado por un desgarro, obligándolo al ingreso de Carlos Tevez. El Monumental empezó a murmurar, mientras Argentina se volvía lenta y predecible. Dos extremos ecuatorianos empezaron a sembrar el pánico en las contras. Jefferson Montero, desbordando salvajemente a Facundo Rocaglia. El capitán Antonio Valencia también apareció. El entretiempo llegó con un 0-0 tramposo. Argentina sufría, Ecuador olía sangre. Tras un segundo tiempo de pura resistencia y contragolpes letales, llegó el tiro de esquina definitivo ejecutado por Fidel Martínez al minuto 81. Segundo Castillo Alejandro la peinó de forma quirúrgica al primer palo, y al fondo apareció Frickson Erazo, lanzándose de palomita para vencer a un Sergio Agüero. El silencio en Núñez fue ensordecedor. Pero el albiceleste no tuvo ni tiempo de asimilar el golpe. Solo 120 segundos después, en el minuto 83, con una Argentina volcada al ataque de forma caótica, llegó la estocada final.
Antonio Valencia recuperó el balón y desató una corrida monumental por la banda derecha a pura potencia. Levantó la cabeza y metió el pase de la muerte perfecta para que Felipao la empujara al fondo de la red. 2-0, el milagro estaba consumado. Por primera vez en toda su historia, la selección ecuatoriana ganaba en el suelo argentino por las eliminatorias, rompiendo un invicto de 22 años en este estadio. Aquella noche, el 2015, nos recordó una regla de oro: en el fútbol, los nombres no juegan. Ecuador demostró que el respeto solo se gana en la cancha, firmando uno de los batacazos más memorables del continente. El 1 de febrero del 2015, durante el Super Bowl, Ecuador hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en promocionar su turismo con un comercial durante el evento televisivo más visto de los Estados Unidos. Como parte de la campaña All You Need Is Ecuador, un spot de 30 segundos mostró la diversidad de sus paisajes, su cultura y su biodiversidad ante millones de espectadores. La iniciativa buscó posicionar al país como un destino turístico de talla mundial y demostrar que, en un solo territorio, conviven la costa, la sierra, la Amazonía y Galápagos. Más allá de la publicidad, este momento marcó un antes y un después en la promoción internacional del Ecuador, llevando el nombre del país a uno de los escenarios mediáticos más importantes del planeta. El 5 de julio del año del 2015, Ecuador recibió por primera vez al Papa Francisco, iniciando una visita histórica que se extendió hasta el 8 de julio y reunió a millones de personas en Quito y en Guayaquil. Más que un recorrido protocolario, fueron 4 días de esperanza, fe y unidad para el país. En sus multitudinarias misas y encuentros con familias, jóvenes y comunidades religiosas, el pontífice dejó un mensaje que trascendió lo espiritual: construir una sociedad más solidaria, cuidar a los más vulnerables y nunca perder la capacidad de servir con humanidad. Con frases como "lo mejor está por venir" y un constante llamado al diálogo, la reconciliación y el cuidado de la casa común, la visita del Papa Francisco quedó grabada como uno de los acontecimientos más emotivos y más significativos de la historia reciente del Ecuador. Un recuerdo que, más de una década después, sigue inspirando a todo un país.